En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Judá se había alejado de los caminos de Dios, nació un niño, destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Josías, hijo del rey Amón. A diferencia de su padre y de su abuelo, quienes habían llenado la tierra de idolatría, desde muy pequeño, el corazón de Josías anhelaba algo diferente. Sentía, en su interior, un llamado, una voz suave que lo invitaba a buscar al verdadero Dios de sus antepasados, al Dios de David. Aunque creció en un palacio, rodeado de lujos y tentaciones, Josías no permitió que las riquezas corrompieran su espíritu. Mientras otros jóvenes de la nobleza buscaban el poder y los placeres pasajeros, él buscaba algo mucho más valioso, a la sabiduría y la justicia. Cada día, en la quietud de su habitación, oraba en secreto, pidiendo a Dios entendimiento para discernir entre el bien y el mal. A la temprana edad de 8 años, tras la muerte de su padre, Josías ascendió al trono. Imagínense, un niño rey. Los consejeros del palacio, acostumbrados a la corrupción, intentaron desviarlo con promesas de oro, poder y placeres. Pero el joven rey, con una madurez sorprendente, los rechazaba con firmeza y humildad. No seguiré los pasos de mi padre Amón, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. A mi deseo es seguir a Dios y obedecer sus mandatos, declaraba. Al principio, muchos en el pueblo se burlaban de su juventud. ¿Cómo podría un niño gobernar una nación? Pero Josías no se dejó intimidar. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el Dios al que buscaba cada mañana en oración. Y desde los cielos, Dios veía el corazón puro y sincero de este joven rey, y preparaba el camino para una de las reformas espirituales más grandes en la historia de Judá. Cuando Josías cumplió 16 años, ya con 8 años de reinado, tomó su primera gran decisión. Ya no solo buscaría a Dios en privado, sino que comenzaría a limpiar su reino de toda la idolatría que lo contaminaba. Ordenó destruir los altares paganos, las imágenes talladas y los ídolos que su padre y su abuelo habían erigido por todo el país. Desde Jerusalén hasta las tierras más lejanas de Judá, la purificación comenzó. Fue una tarea inmensa y valiente, desafiando las tradiciones corruptas que se habían arraigado por generaciones. A los 26 años, con el país ya limpio de la idolatría más visible, Josías dirigió su atención al lugar más sagrado de todos, el templo de Jerusalén. El templo, la casa de Dios, había sido descuidado y profanado durante décadas. Estaba en ruinas. Josías ordenó su restauración, convocó a los levitas y a los artesanos, y recaudó fondos del pueblo, quienes dieron con alegría para ver la casa de su Dios restaurada a su antigua gloria. Fue durante estos trabajos de reparación que ocurrió algo extraordinario, un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la nación. Mientras limpiaban y organizaban el templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró un antiguo rollo. No era un rollo cualquiera. Era el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Habían encontrado la palabra de Dios, perdida y olvidada por generaciones. Hilcías entregó el libro a Safán, el escriba del rey. Cuando Safán leyó las palabras del libro ante Josías, el impacto fue inmediato y profundo. El joven rey, al escuchar las leyes, las advertencias y las maldiciones por la desobediencia, rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor y arrepentimiento. Comprendió la magnitud del pecado de su pueblo y la justa ira de Dios que pendía sobre ellos. Vayan y consulten a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, exclamó Josías, con el corazón quebrantado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Los mensajeros del rey fueron a consultar a una profetisa llamada Hulda. Ella confirmó las palabras del libro. El desastre vendría sobre Judá por su desobediencia, pero también dio un mensaje de esperanza para el rey.
Así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo sobre este lugar, y sobre sus moradores, todo el mal de que habla este libro. Mas al rey de Judá le diréis así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído. Dice Jehová, por tanto, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Lejos de conformarse con su salvación personal, Josías sintió una urgencia aún mayor, por salvar a su pueblo. Convocó a todos los ancianos, sacerdotes, profetas, y a todo el pueblo de Judá, desde el más pequeño hasta el más grande, y se reunieron en el templo. Allí, de pie junto a la columna, el rey Josías leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado. Y en ese momento, solemne, el rey hizo un pacto delante de Jehová. Se comprometió a seguir a Dios, a guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, y a cumplir las palabras del pacto escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, inspirado por el ejemplo de su rey, confirmó el pacto. La reforma de Josías se intensificó como nunca antes. No solo destruyó los últimos vestigios de idolatría en Judá, sino que extendió su purificación hasta las tierras del antiguo reino del norte. En Betel, cumpliendo una profecía hecha 300 años antes, celebró la Pascua como no se había celebrado desde los días del profeta Samuel, reuniendo a toda la nación en una adoración unificada y sincera al único Dios verdadero. La historia de Josías es un poderoso testimonio de cómo un solo corazón, entregado a Dios, puede transformar una nación entera. Nos enseña que no importa nuestra edad, ni el entorno corrupto que nos rodee, si buscamos a Dios con sinceridad, Él se dejará encontrar. La vida de Josías nos inspira a volver a la palabra de Dios, a permitir que transforme nuestros corazones y a liderar con valentía y humildad en nuestro propio círculo de influencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del rey Josías. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta y compártela. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras de la Biblia. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.